voy a complementar con un par de videos. En realidad, una turbina es un motor hidráulico, ¿no?, que recibe energía del agua para transformarla en energía mecánica de rotación. O sea, la energía del agua, al impactar contra el rodete de la turbina, hace que se transforme la energía en energía mecánica de rotación, gire la turbina y al eje de la turbina normalmente va acoplado un generador síncrono que nos genera corriente alterna. Ese es digamos, la finalidad de utilizar una turbina. La energía que lleva el agua al impactar contra los álabes de la turbina se transfiere energía, y entonces la energía de rotación, la energía mecánica de rotación, empieza a girar la turbina, se aprovecha para conectar o acoplar al eje de la turbina un generador eléctrico. Al girar el generador eléctrico nos genera una corriente alterna, es decir, generamos electricidad. La turbina Francis es una turbina de reacción, al contrario que una turbina Pelton. Una turbina Pelton es una turbina de acción, no es de reacción. La turbina Francis es una turbina de reacción porque al pasar el fluido por los elementos que voy a explicar, al pasar por todos los elementos importantes de la turbina, se produce un cambio de presión. Baja considerablemente la presión cuando el fluido ingresa a la turbina, porque lo hace con una presión muy grande, pero al salir de la turbina lo hace con una presión mucho más pequeña. Entonces, se produce una depresión a la salida de la turbina, y esto hace que esta turbina sea catalogada como una turbina de reacción. Es decir, al intercambiar energía, el fluido con el rodete de la turbina, se produce una depresión, una baja de la presión que llevaba el fluido. Por eso decimos que la turbina Francis es una turbina de reacción. El intercambio de energía se origina que la presión disminuya, baje la presión hasta que sale el fluido de la máquina por la tubería de aspiración. Se aconseja utilizar este tipo de turbinas cuando se dispone de caudales grandes y pequeñas o alturas medianas de carga, medianas o pequeñas alturas de caída de agua. A esa también se le llama altura de carga. Entonces, necesitamos caudales grandes y alturas pequeñas o moderadas de caída o de carga. La turbina Francis presenta estos elementos importantes. Primero es la caja o cámara espiral, después viene el distribuidor, después viene el rodete o el rotor, que es el elemento más importante de una turbomáquina. Tiene álabes, ¿no? Y en sus álabes se produce la transferencia de energía. Luego está el tubo de aspiración. Una turbina Francis tiene un tubo de aspiración. El eje, hay un equipo de sellado y cojinetes, un cojinete guía y un cojinete de empuje. Esos son los elementos importantes de una turbina Francis. Ahora voy a ir explicando cuál es la función de cada uno de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, la caja espiral o caracol que está mostrada aquí,
en estas fotografías. Como su nombre lo dice, tiene la forma de el caparazón de un caracol. Se va uniendo, luego vamos a ver en el montaje, esto parte por parte, pieza por pieza, para formar finalmente la caja espiral o caracol. ¿Sí? El fluido al ingresar a la máquina describe círculos concéntricos en forma de espiral, ¿no? Círculos, trayectorias en forma de espiral, cuyo diámetro se va reduciendo hasta que el fluido entra al rodete de la máquina. Esta disminución de la trayectoria en forma de espiral hasta llegar al rodete hace que la energía de presión que llevaba el fluido vaya transformándose en energía cinética, ¿sí? En energía cinética. Entonces, ese es el objetivo de la forma de la caja espiral o caracol. Bien, aquí tengo otros dos dibujos, ¿no? El fluido entra por el punto 1 y llega al punto 2 para luego entrar hacia el rodete. Aquí también están marcadas las partes. Fíjense, esta es por aquí entraría el fluido y describe esta trayectoria en forma de espiral hasta llegar al rodete que estaría aquí, ¿sí? Y los álabes del rodete que están en la periferia del rodete. Y este es el tubo, este es el codo. Después de que el fluido ha intercambiado energía con el rodete, sale por un codo hasta la caja espiral, hasta el tubo de desfogue, que también se llama tubo de aspiración. Este es el tubo de desfogue o la tubería de aspiración, que tiene una forma troncocónica que luego vamos a explicar cuál es su función. Entonces, este es, digamos, en forma de esquema, ¿no? La caja espiral o caracol, que está mostrada en diferentes posiciones, con eje vertical o con eje horizontal. Esta es la caja espiral o caracol. El fluido ingresa por acá, ¿no? Por una tubería, lógicamente. Se pone antes una válvula de mariposa, ¿no? Para poder controlar o abrir o cerrar el ingreso del flujo a la turbina. Bien, luego de la caja espiral viene el distribuidor Fink, que es un elemento que tiene álabes móviles que sirve para guiar al fluido de forma que se reduzcan las pérdidas, ¿no? De acuerdo a la inclinación de estos álabes, el fluido es guiado en forma, digamos, de una manera suave a la entrada del rodete para que transfiera de una manera óptima la energía. Estos álabes van girando, se van abriendo, se van cerrando, de acuerdo para guiar el ingreso del fluido hacia el rodete. También estos álabes tienen la función de controlar el caudal que llega al rodete. Cuando estos álabes están más abiertos, llega más caudal, y cuando estos álabes están, digamos, semicerrados, ingresa menos caudal al rodete. Eso se utiliza para regular la turbina Francis. Luego vamos a ver qué es el proceso de regulación.
pero lo que se necesita es que el rodete de la turbina siempre gire con la misma velocidad constante. Entonces, estos álabes, controlando el caudal, nos pueden regular que la turbina siempre gire con la misma velocidad de rotación constante. Entonces, este distribuidor se llama distribuidor Fink. Tiene álabes directrices, álabes móviles que sirven para dirigir, para guiar el fluido con el mínimo de pérdidas hacia el rodete, ¿sí? Hacia el rodete. Y controlando el movimiento de estos álabes abiertos o cerrados, se controla el caudal que va a llegar al rodete de la turbina. Bien, aquí está también el esquema, ¿no? El distribuidor es el que rodea al rodete y después de pasar el fluido por el distribuidor, recién llega al rodete y se produce la transferencia de energía con los álabes del rodete. Luego de haberse producido la transferencia de energía, el fluido sale por el tubo de aspiración o tubo de desfogue hacia aguas abajo o a la salida de la turbina. Bien, esto entonces es importante, distribuidor Fink, una pieza muy importante en la turbina Francis. Luego, bueno, aquí está el equipo de cómo se acciona el movimiento de los álabes. Los álabes están pivotados, conectados a unos anillos y con brazos robustos conectados a los anillos se puede hacer girar el anillo de modo que los álabes se cierren, y si el anillo gira en el otro sentido, los álabes se abren. Entonces, de esa manera, haciendo girar este anillo con un mecanismo de movimiento hidráulico, se hace girar este anillo hacia un sentido, se cierra, y hacia el otro sentido se abren estos álabes, guiando el fluido hacia el rodete, ¿no? Los álabes tienen esta forma y entonces guían el fluido hacia el rodete. El movimiento de estos álabes de cerrarse o abrirse se aprovecha, como he dicho hace unos momentos, para regular la turbina. El proceso de regulación es muy importante porque controla que la turbina siempre gire con la misma velocidad de rotación. O sea, la turbina siempre tiene que girar con la misma velocidad de rotación, porque como a su eje está acoplado un generador síncrono, el generador síncrono tiene que girar a la misma velocidad de rotación para producir corriente alterna con frecuencia constante, normalmente 50 Hz. Si el generador empezaría a girar más rápido, entonces la frecuencia de la corriente alterna que estaríamos generando sería más alta, y si el generador síncrono gira más lento, entonces la frecuencia de la corriente alterna que estaríamos generando sería más baja. Normalmente se genera corriente alterna con una frecuencia de 50 Hz o 50 ciclos por segundo. No puedo darle al usuario una corriente alterna que tenga más frecuencia o menos frecuencia. Por esa razón, la velocidad de rotación de la turbina siempre tiene que estar regulada y controlada. En el momento que la turbina empiece a girar más rápido, quiere decir que está llegando más caudal al rodete, y estos álabes se van a cerrar, haciendo que llegue menos caudal al rodete, y entonces en el tiempo más breve posible voy a volver a que la turbina gire a la velocidad síncrona de rotación para cual ha sido diseñada. Si
Si la turbina empieza a girar lento, entonces se acciona el mecanismo de regulación y los álabes se abren, entra más caudal al rodete y la turbina en el tiempo más breve posible recupera otra vez esa velocidad síncrona de rotación para la que ha sido diseñada. O sea, de esa manera se controla que la turbina siempre gire a la misma velocidad de rotación, con un mecanismo que se llama el mecanismo de regulación, que lo vamos a explicar después. Pero ahora que estamos hablando del distribuidor Fink, el distribuidor Fink cumple en realidad dos funciones. La primera es guiar el fluido hacia los álabes del rodete con un mínimo de pérdidas. Y segundo, cumple la función de regular el caudal para que la turbina siempre gire con la misma velocidad constante. Es decir, si la turbina gira con la misma velocidad constante, el generador síncrono que está acoplado a su eje va a girar también con velocidad constante y voy a generar una frecuencia alterna, una corriente alterna con una frecuencia constante, normalmente 50 Hz, que le voy a entregar al consumidor. Entonces, el distribuidor Fink tiene esa función, tiene este anillo de distribución, tiene los álabes que están formados por bielas que se mueven hacia un lado y al otro, y entonces los álabes se cierran o se abren de acuerdo a cómo se gira el anillo gracias a estos brazos accionados por un mecanismo hidráulico. Después viene el rodete, o también algunos le llaman rotor. Fíjense, estos son rodetes de turbinas, Francis. Si bien una bomba es una turbomáquina de flujo radial, una turbina también es una turbomáquina de flujo radial, pero en este caso es una turbomáquina motora o un motor hidráulico que tiene álabes de esta forma, ¿no? También son fijos. El único que tiene álabes móviles es el distribuidor. Pero fíjense que las dimensiones del rodete en comparación a las dimensiones de una bomba, pues el rodete de una turbina es mucho, mucho más grande. Fíjense, aquí está un hombre, aquí está otro hombre y este es el rodete de una turbina. Dimensiones realmente grandes, ¿no? Comparados con el rodete de una bomba. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una turbina tiene rodete de dimensiones más grandes, álabes más grandes y no se fabrican en serie. Para cada proyecto específico hay un rodete determinado y no hay otro más. O sea, no puedo comprar un repuesto para el rodete de la turbina. El rodete de una turbina se diseña una vez y para esa turbina. Entonces, con mucha mayor razón, tendríamos que cuidar que el rodete de la turbina no entre en cavitación, porque si entrara en cavitación, se deterioran los álabes, el rodete queda inutilizado, habría que cambiar otro rodete y eso es hacer un rodete nuevo para la turbina. Entonces, tenemos que garantizar que la turbina no entre en cavitación. Bien, estos son los álabes. Aquí impacta el fluido y se produce la transferencia de energía. Este empieza a girar y al eje del rodete está acoplado el generador síncrono. ¿Sí? Bien. Y por último, el otro elemento, que es el tubo difusor. Este tubo difusor o tubo de aspiración también se llama. Tubo de desfogue también se le llama. Fíjense, normalmente tiene un codo, no siempre, pero normalmente. Lo que sí es
imprescindible es que cambie de sección, de una sección más corta a una sección más, de una sección pequeña a una sección mayor. Este cambio de sección hace que se produzca una aspiración, una succión al fluido que está pasando por el rodete, y eso hace que el fluido entregue, digamos, más energía a su paso por el rodete de la turbina. Si este tubo fuera recto, no habría esa depresión, esa succión, y el fluido al pasar por el rodete de la turbina no entregaría tanta energía. Este tubo debe cambiar de sección, de una sección menor a una sección mayor, y entonces se va a producir esa succión, esa depresión. Cuando el fluido está pasando por el rodete de la turbina, va a bajar aún más la presión y entonces va a entregar de una manera más eficiente su energía. Puede haber tubos de esta forma, puede haber tubos de esta otra, ¿sí? Tiene que haber un cambio de sección, de una sección pequeña a una sección más grande. Entonces, ¿cuál es la función de este tubo? Crear succión, crear depresión para facilitar y lograr una mejor transferencia de energía cuando el fluido está pasando por el rodete. Luego, el eje de la turbina, ¿no? Tiene normalmente puede estar instalado en forma vertical o también en algunos casos se lo puede instalar en forma horizontal. Se pone cojinetes para absorber las posibles vibraciones y movimientos del eje para acoplarlo al generador, ¿sí? Entonces, también se tiene que tomar en cuenta un equipo de sellado para cerrar e impedir el paso de agua que pudiera fluir del rodete hacia el exterior de la turbina por un espacio existente entre la chapa de la turbina y el eje, ¿no? Hay que poner una especie de sellado para impedir eso. Bien, entonces esto es lo que les quería explicar. De todos modos, para que lo lean esto en detalle, cuando termine el tema Turbinas Francis, lo voy a poner en el Classroom como material para que ustedes lo lean más detenidamente y lo estudien para preguntas de teoría del próximo parcial. Hasta aquí quería mostrar, ¿sí? Ahora, todo lo que les he explicado lo vamos a complementar con un video o dos videos que he escogido para esta clase. No sé si hay alguna pregunta antes de que cierre esta primera parte de la presentación. Estoy hablando de las partes importantes y el funcionamiento de la turbina. Una parte importante es la caja espiral o caracol, de la que ya he explicado. La otra parte importante es el distribuidor Fink, que tiene álabes móviles, etcétera. Sirve para guiar el fluido hacia el rodete y para regular la cantidad de caudal que va a entrar al rodete. Luego he explicado que ese distribuidor tiene ciertas partes: el aro el anillo de distribución, las bielas que están acopladas a los álabes para que se cierren o se abren de acuerdo al movimiento del anillo. Esta es la forma de los álabes. Luego hemos hablado del rodete, cómo es más o menos la forma y las dimensiones de un rodete de turbina Francis. Aquí están dos fotos importantes.
Luego he hablado del tubo de aspiración, otro elemento importante. Y lo que tal vez no he dicho es que para que no entre en cavitación la turbina, hay que calcular esta altura de aspiración, ¿no? La altura del eje de la turbina hasta la superficie libre del agua. Esta altura de aspiración es la que tengo que calcular, porque si es muy grande, voy a crear mucha depresión, va a bajar tanto la presión que se va a igualar a la presión de vapor de líquido saturado, y entonces voy a producir burbujas y la turbina va a operar en cavitación y lentamente los álabes del rodete se van a ir debilitando y la turbina va a quedar inutilizada. O sea, no puedo poner cualquier altura de aspiración. Si bien mientras más altura de aspiración tenga, más depresión voy a lograr y más transferencia de energía voy a lograr entre el fluido y el rodete, pero corro el peligro de que se produzca la cavitación, empiecen a formarse burbujas, empiece a hervir el agua ahí adentro y se produzca la cavitación. Y como vuelvo a repetir una vez más, no hay un rodete de repuesto para una turbina, el rodete es único para esa turbina. Y aquí hay otros detalles adicionales que quiero que ustedes lo lean, ¿no? Los cojinetes y los sellos que hay que tomar en cuenta en la instalación de la turbina, que también lo vamos a ver en el video. Hasta ahí voy a hacer hoy, voy a cerrar la presentación. No sé si hay alguna pregunta, que es el siguiente. Si veo por conveniente, voy a parar el video y lo voy a cortar para explicar algo. A ver, me dicen si se ve. ¿Alguien? Se ve, Inge. Se ve, Inge. Bien, entonces vamos a escuchar y si hay algo importante lo voy a parar. Voy a poner el play correspondiente. Este es la caja espiral o caracol. Estimados alumnos, futuros ingenieros, nos encontramos en el laboratorio de termofluidos de la Universidad de Santa María, la Casa Central de Valparaíso, y en esta oportunidad nos encontramos frente a nuestra turbina hidráulica Francis. Es una turbina que trabaja por reacción y en este caso, en nuestro laboratorio, tenemos un salto desde la cámara de carga hacia el pozo de 4,6 metros de altura y pasan unos 200 litros por segundo a través de esta turbina Francis. Esta turbina Francis está conectada de esta manera, ¿no? Si ustedes ven, este es el rodete de la turbina Francis, el agua entra por aquí y como sale rápido para allá, por reacción la turbina se mueve, como sale rápido para allá, cae la presión en el rodete, la turbina se mueve en sentido inverso, por reacción. Hay una caída de presión y esa caída de presión se convierte en velocidad y esa velocidad causa una reacción. Este rodete está puesto de esta manera aquí, sale ahí el agua. Entonces, aquí tenemos una presión de la columna de agua y aquí tenemos vacío, producto de la altura de descarga se produce un vacío en la turbina. Esta es la voluta. Aquí ustedes tienen como 0,7 metros entre la entrada y la salida, que es importante considerarla. Bien, tal vez es importante decir que caja espiral o caracol o voluta es lo mismo. También se le llama voluta a la caja espiral o caracol. ¿Qué es delta Z entre la entrada y la salida de la turbina? Bien, esta turbina tiene, en este caso no tiene un generador, sino que tiene un freno. Este es el freno que permite determinar el concepto de potencia. Si ustedes se fijan, tenemos una escala desde 0 hasta 15, ¿ya? Y después, o 20, y después una segunda escala, cambiamos de posición, nosotros
Cambiamos posición y tenemos una segunda escala que va de 15 hasta 60, son 2 escalas. Bien, entonces al medir la fuerza necesaria para ir frenando la turbina, podemos obtener la potencia, porque la potencia es la fuerza, 1 kilopon, 2, 3, 5 kilopon, por las revoluciones de la turbina, por 0,735 para pasarlos a HP, pasarlos a kilowatt. Bien, con eso tenemos la fuerza. Ahora, si me acompañan para acá, dentro de los antecedentes, esta turbina, entonces, tenemos la admisión por aquí tenemos la válvula de corte, la entrada, y si hay un acercamiento, esta es la corona directriz de la turbina, el anillo que se mueve. Y ahí pueden ver los muñones, que eso permite que se mueva la corona directriz más o menos 30 grados. Ustedes van a ver figura del ala. Estos serían las bielas que hacen mover los álabes para que guíe el fluido, se guíe el fluido hacia el rodete. Fink, que abre y cierra la admisión, es una turbina radial centrípeta, o sea, que nosotros tenemos aquí está la corona directriz ajustable, en esta zona, una corona que rodea la turbina y controla el flujo hacia el interior del rodete. Este eje sale hacia acá y aquí tenemos entonces cómo vamos a medir las revoluciones. ¿Ven? Aquí tenemos hasta 900 revoluciones, ese es un dato importante, y aquí tienen ustedes un freno hidráulico, no un generador. ¿Qué significa? Es un freno de balatas. Entonces, la turbina está girando, yo freno esta balata y causa una reacción. Y esa reacción es la fuerza que mide este freno. Para que esto se enfríe necesitamos esta agua de enfriamiento, ¿ya?, que entra al freno hidráulico. Esa es la manera de cómo vamos a obtener los valores característicos de esta turbina Francis. Y aquí yo le voy agregando entonces resistencia por el frenado de la balata al eje. Esta es nuestra turbina hidráulica Francis. Bien, ahora vamos a ver los valores característicos de ensayos. Interesante. Primero, aquí ustedes tienen un anillo, ¿ven? Para equilibrar la presión, que sean las mismas tubos piezométricos con 4 puntos. Bien, tomamos la presión en ese punto y sigan ustedes el tubo de cobre para acá, y aquí tenemos, si se puede hacer un acercamiento, tenemos entonces B03, 04, serían 0,4 bar, 4 metros, ¿no es cierto? Aquí un bar 10 metros, pero tenemos nosotros 4 metros de altura. Entonces, esta es la presión de entrada. Continuamos para acá y aquí ya hay una presión con respecto a este instrumento, ¿ok? Bien, ahora volvamos a la presión de descarga. La presión de descarga está aquí, ¿ven un anillo de 4 puntos que equilibra la presión? Tomamos esta presión y la conducimos por acá y llega a este punto. Por lo tanto, aquí tenemos el delta P de la turbina, presión de entrada y delta P. Acuérdense que V delta P o delta P partido por ρ es el trabajo reversible de flujo, es el trabajo reversible, el I que se llama en turbomáquina, delta P partido por ρ. Este es muy importante porque da la presión efectiva a la entrada y la presión que va a ser vacío en la salida. Sigamos con los valores a medir. Acá tenemos las revoluciones, ¿no es cierto? Directamente me dan las revoluciones o podemos tomarla en este eje, más precisión, con un tacómetro en ese punto. Entonces tenemos las revoluciones, variable importante. Otra variable importante que vamos a medir es la fuerza en el freno. Entonces ya vimos acá que la potencia que me da la turbina depende de la fuerza en el freno y de las revoluciones. Entonces, la corona directriz va a estar trabajando con 100% de abertura. Entonces, el primer ensayo que vamos a hacer con esta turbina, que es similar al de la turbina Pelton, es el ensayo al freno. Es decir, trabajamos con la turbina 100% de admisión, dejamos sin carga la turbina, entonces la turbina, no tener carga, va a alcanzar una velocidad de embalamiento, ustedes van a ver acá, alrededor de 700 revoluciones por minuto, runaway speed, revoluciones de embalamiento. Por lo tanto, la potencia sería casi cero, ¿no es cierto? Bien. Después, frenamos la turbina. Al frenar la turbina va a disminuir
las revoluciones de 700, 650, 600, pero va a empezar a haber fuerza en el freno. Entonces va a haber ya potencia F por M. El caudal, ahora, como está abierta la turbina, y atención, como es una turbina de reacción, el caudal no es a diferencia de aperto constante, porque la turbina al girar más lento, más rápido, es como que permite mayor o menor succión de agua. Ustedes se imaginarán, una turbina rápida permite que el agua circule rápidamente, y una turbina que está girando más lenta es como que frena el flujo. Entonces, en las turbinas de reacción el caudal no es constante, en cambio la Pelton, ¿se acuerda la Pelton? No importa que esté la turbina girando a máxima o menos revoluciones, pero como el jet ya se convirtió en velocidad, no importa las revoluciones, el caudal es constante. En la turbina de reacción el caudal depende de las revoluciones, por eso que tenemos que graficar cómo cambia el caudal con las revoluciones. Bien, eso es lo que les quería mostrar para que vean en realidad una turbina, una pequeña turbina Francis de un laboratorio de una universidad de España, o de Chile, perdón. Ahora les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de la turbina. Entonces voy a dejar de compartir esto. El primer ensayo es un segundito. Eje. El montaje de cualquier turbina Francis está dividido en tres partes. La primera de ellas corresponde al montaje del eje. En el eje se montan diversos elementos, todos ellos claves para que el funcionamiento de la turbina sea óptimo. Primero, se monta un casquillo de bronce para reducir la fatiga que pueda soportar el eje, sobre el cual se coloca un sistema de sellado. Más tarde se coloca un rodamiento a bolas y finalmente se sitúa la pieza clave en el conjunto, el rodete. Este puede ser radial, diagonal o casi totalmente axial. El montaje del distribuidor. El distribuidor de la turbina Francis es el elemento que controla la entrada del agua al rodete. La pieza clave del distribuidor son las paletas directrices, que como su nombre indica, dan el sentido adecuado al agua a la entrada del rodete. Generalmente, el número de paletas que se coloca en el distribuidor suele ser de entre 12 y 21. Fíjense, este es el distribuidor. Ahí están los álabes móviles. Estas son las bielas, este es el anillo. Entonces, al girar el anillo, se mueven las bielas y mueven esas bielas, al moverse, mueven los álabes que se abren o se cierran para regular el caudal con el distribuidor. Estas paletas están controladas por un mecanismo de biela-manivela. Dicho mecanismo está formado por una brida, la biela misma y una última pieza que une esta biela con el anillo giratorio. Todos estos elementos están conectados entre sí mediante pequeños pasantes y están fijados axialmente mediante engrasadores y radialmente por razón de tornillos. El anillo giratorio que origina el movimiento suele estar controlado por un pistón hidráulico, representado por una manilla en el vídeo. Montaje de los rodetes. El rodete es una pieza esencial en cualquier turbina. Según el salto que realice el agua o la velocidad específica que pueda alcanzar el rodete, se utilizará uno u otro. El colocado por defecto es el rodete habitual, cuya velocidad específica oscila entre las 100 y las 200 revoluciones por minuto. El siguiente rodete situado es un rodete radial. Esta clase de rodetes suelen ser muy lentos
y por ello su velocidad específica máxima no suele superar las 100 revoluciones por minuto. El último rodete es un rodete casi totalmente axial. Estos rodetes suelen ser los que mayores velocidades alcanzan, pudiendo incluso llegar a las 400 revoluciones por minuto. Vídeo de una sección. Mediante este vídeo se puede apreciar claramente el corazón de una turbina Francis. El anillo giratorio, en la imagen con un color ocre, es impulsado por un pistón hidráulico. Según cuanto gire el anillo, se abrirán más o menos las paletas directrices. Al seccionar una cuarta parte de la turbina, podemos ver que todas las piezas están ajustadas milimétricamente. El montaje completo. La cámara espiral está formada por diversas piezas unidas entre sí mediante anillos rígidos. Estos anillos, a su vez, están fijados a la cámara espiral por razón de pequeños remaches de golpe. En la entrada de la cámara espiral se coloca un descargador para evitar la entrada del agua cuando el rodete, por diversos motivos, se pare. En esta zona se coloca una válvula de mariposa. Después se coloca el distribuidor. Este está unido a la cámara espiral mediante tornillos de sujeción. Por la parte contraria por la que se monta el distribuidor, se sitúan tanto el eje como el tubo difusor. Estos también están unidos mediante tornillos de sujeción a la cámara espiral. Finalmente, se colocan dos bastidores que sujetan el eje de la turbina y que unen este con el acoplamiento, para así poder transmitir el movimiento rotativo al generador. Funcionamiento. La entrada del agua a la turbina se realiza por la primera pieza de la cámara espiral. En ella podemos hallar la válvula de mariposa que se cierra totalmente cuando se para el rodete. El agua fluye por la cámara espiral hasta llegar a las paletas directrices. El anillo giratorio, en la imagen con un color ocre, es impulsado por un pistón hidráulico, representado por una palanca. Según cuanto gire el anillo, se abrirán más o menos las paletas directrices, que son las que regulan la entrada del agua al rodete. Una vez atravesado el rodete, el agua se encamina hacia la salida, que se produce por el tubo difusor. A partir de ahí, el agua vuelve a su cauce. Y el movimiento giratorio provocado por el rodete hace girar el eje de la turbina, y asimismo, este se transmite al eje del generador eléctrico por razón de un acoplamiento.
Bien, este era el segundo video que quería mostrarles. El montaje. Ahora les voy a mostrar el tercero. Es un laboratorio, ¿no? Y entonces vamos a entender cómo funciona. Turbina Francis. La turbina Francis del laboratorio se compone de los siguientes elementos principales. Tubería de admisión. Manómetro. Por aquí entra el fluido. Este es el manómetro que va a detectar la presión de entrada. De presión a la entrada de la turbina. Ahí se pueden ver los álabes, ¿no? Estos serían los álabes del distribuidor. Rodete. Tubo aspirador. El tubo de aspiración. Con el objetivo de poder modificar la posición de los álabes directrices, tenemos esta palanca que, modificándola, podremos abrir o cerrar la admisión del agua a la turbina. Además, para el desarrollo de la práctica es necesario calcular el par. Para ello, tenemos 2 dinamómetros unidos por una cuerda que son capaces de frenar el eje de la turbina. A medida que frenemos el eje de la turbina, será debido a que estamos ejerciendo una fuerza. Y eso podrá ser medido a través de la diferencia de los 2 dinamómetros. Para poder determinar el caudal turbinado, esto se hace de forma volumétrica, de manera que, cerrando el depósito, podremos determinar el volumen de agua que se acumula en un determinado tiempo. Para ello, haremos uso de un cronómetro. El desarrollo de la práctica depende de las 2 posiciones a las que tengamos que poner los álabes directrices de la turbina. Bien. No sé si hay preguntas. Esta turbina es la más común que se utiliza. Depende dónde. Porque he dicho que la turbina Francis se utiliza cuando se dispone de caudal grande y tal vez una pequeña altura de carga o alguna altura mediana. En ese caso se podría utilizar una turbina Francis. Necesito caudales grandes. En La Paz, por ejemplo, no tenemos normalmente caudales grandes, ¿no? En Songo se utilizan las caídas de agua que tienen una gran altura de caída, pero con poco caudal. Entonces, en esos casos, lo más utilizado es una turbina Pelton. Entonces, depende de las condiciones de las condiciones geográficas, si uno va a usar una Francis o una Pelton. Ahora, lógicamente, cuando tengo ríos caudalosos o con caudal de agua grande que se va moviendo, puedo usar una turbina Francis. Y eso puede ser lo más común. Pero cuando tengo alturas de caída grandes y poco caudal, ya no puedo usar Francis. Tendría que usar las Pelton, ¿sí? Entonces, eso hay que pensar. ¿Qué dispongo y qué turbina puedo usar, ¿no? Sí, también decía que es costoso. Las turbinas Francis cuestan mucho más que las turbinas Pelton por el mecanismo de regulación que tienen, ¿no? Todo tiene que estar regulado milímetro a milímetro para que pueda funcionar de manera eficiente, o sea, con el rendimiento elevado, la turbina Francis. Pero para generar energía eléctrica, digamos, energía eléctrica con turbinas hidráulicas,
en la mayoría de los países que tienen ríos caudalosos o que tienen mar, se utilizan las turbinas Francis. Ingeniero, cuando decimos altura de carga, yo entiendo que sería la cantidad de agua, la velocidad con la que baja. La altura de carga de la turbina es la energía, la altura que representa la energía con la que estaría operando o estaría generando la turbina. O sea, hay que diferenciar el salto o altura, es la altura que cae el agua para ingresar a la turbina. Ese es lo que se llama salto. Y ese salto representa una energía, ¿no? Mientras más grande sea el salto, más energía le va a entregar el fluido a la turbina. Pero no solo depende del salto, ¿no? También hay, de acuerdo al análisis que hace, hay una altura de turbina teórica, hay una altura de turbina útil, que es con la que opera en realidad la turbina. El salto o la caída de agua tiene que ver, pero también tiene que ver la altura de carga de la turbina, es la altura con la que estaría operando la turbina. Entonces estarías relacionado con el caudal. Yo entendería que a mayor caudal es mayor carga y a menor caudal es menor carga. Sí, o sea, estaría relacionado, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, de lo que sí va a depender el caudal, en lo que va a influir el caudal y la altura es en la potencia. La potencia que va a generar la bomba en su eje, la turbina en su eje. Esa potencia depende del caudal. Mientras más caudal le llegue a la turbina, va a tener más potencia. Y mientras más altura de carga tenga esa turbina, o mientras más altura de carga sea con la que opere esa turbina, voy a tener también más potencia. Entonces, al final, lo que me interesa en una turbina es la potencia en el eje, porque esa potencia la voy a transmitir al generador eléctrico y voy a poder generar electricidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a ver luego, les he querido mostrar las partes, ¿no? ¿Qué partes tiene? ¿Qué función cumple cada parte? No hemos hablado del funcionamiento, en realidad, digamos, de la teoría del funcionamiento, porque hay diagramas de velocidad, como en las bombas, ¿no? Hay alturas, qué alturas hay que tomar en cuenta. Las alturas representan energía. Entonces, por el momento, lo único que les he querido mostrar en esta clase es para qué sirve la turbina, para qué se utiliza una turbina, y las partes importantes en el funcionamiento de la turbina. Para que funcione la turbina necesito un salto, una altura de caída de agua, y entonces esa altura de caída de agua, al impactar el agua desde una altura contra los álabes del rodete, le transfiere energía, el rodete empieza a girar, esa energía se transforma en energía mecánica de rotación y al eje de la turbina le acoplamos un generador. Esa energía mecánica de rotación hace girar el generador y se produce otra transferencia de energía. La energía mecánica de rotación se transforma en energía eléctrica a la salida del generador. Ese es, digamos, esa es la secuencia en la transferencia de energía. ¿Y qué elementos tiene la turbina para lograr eso? Primero es la caja espiral o caracol, que conduce el fluido que impacta a alta presión, ¿no? Debido a la altura de caída, el fluido va a impactar
con alta presión contra los álabes del rodete y los va a hacer girar. Entonces la energía de presión que lleva el fluido se transforma en energía cinética. En primera instancia se transforma en la caja espiral o caracol, o también se le llama voluta. Ahí se transfiere primero la energía, ¿no? La energía que entra a presión, empieza el fluido a dar vueltas en forma de espiral, y entonces esa energía de presión se transforma en energía cinética. Luego llega al distribuidor. En el distribuidor, otra vez la energía de presión que lleva el fluido se vuelve a transformar en energía cinética. Los álabes del distribuidor conducen ese fluido a velocidad hacia el rodete. En el momento, el fluido impacta contra los álabes del rodete y se produce la energía mecánica de rotación que hace girar el rodete. Eso es lo importante. Ahora, cuando el fluido entrega la energía al rodete, sale por un codo al tubo difusor troncocónico. El tubo difusor troncocónico, debido a la forma que tiene, produce una aspiración, una succión, y entonces mejora la transferencia de energía el momento que el fluido está pasando por el rodete, por esa succión que se crea. Entonces se entrega más energía, se produce una eficiente transformación de energía y eso eleva el rendimiento de la turbina. Pero, ya he dicho hace un momento, hay que cuidar la altura de succión de ese tubo, porque si la altura es muy grande, se puede producir la cavitación. Entonces, hay que ayudar a la turbina con el tubo difusor o con el tubo de aspiración, pero hay que cuidar la altura, porque si la altura de succión es muy grande, podríamos producir la cavitación. Eso es lo que quería hablar hoy, por el momento, que esté claro cómo pasa el fluido por los diferentes elementos importantes, cómo se produce la transferencia de energía hasta que el fluido sale por el tubo de desfogue o tubo de aspiración, sale y termina su ciclo dentro de la turbina. No sé si hasta ahí hay preguntas. Bien, la siguiente vamos a ver los diagramas de velocidad. Vamos a ver cómo se clasifican las turbinas, cómo calculamos la velocidad sincrona con la que debe girar, todos los otros elementos que debemos saber para hacer los cálculos y cálculo y dimensionamiento de algunos elementos importantes en la turbina. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Por hoy quería mostrar eso. En los videos se ha visto, primero quería que vean una turbina Francis real, ¿no? Con el video ese de la Universidad de Chile. Y luego cómo se realiza el montaje de las diferentes partes, ¿no? Especialmente del distribuidor, que es el elemento importante en el funcionamiento de la turbina Francis. Y luego ver una pequeña demostración de una turbina modelo en un laboratorio. No sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo o decir algo. Ángel, lo último, había visto que hay valores de alturas y decía que para la turbina Francis eran hasta 200 metros de carga. Sí. En esos promedios, y para la Pelton eran mayores a 200. Sí, hay un diagrama que está en sus fotocopias, que seguramente nuestro auxiliar ya les va a proporcionar, ¿no? Para la parte de turbinas Francis, hay un diagrama donde nos muestra esto, ¿no? Con qué alturas de caída, con qué alturas
de salto pueden operar normalmente estas turbinas. Entonces hay un rango, ¿no? Hay un rango. Y también en esa gráfica se ve que hay un rango donde se superponen. Podría usar una Francis o una Pelton, y ahí ya está el criterio del que va a escoger, del que va a hacer el proyecto, cuál de las dos va a utilizar. Alguien me dijo hace un momento el costo, ¿no? Ahí tendría que primar quién es más cara, ¿no? O sea, no voy a hacer un proyecto con una con una turbina que me cuesta mucho, si puedo usar otra que me cuesta menos y voy a producir, no diré el mismo efecto, pero casi el mismo efecto. Así lo decía, que 200 metros me parecía alto, pero incluso sí. he visto que podía ser hasta 800. Sí, esas son otras, ¿no? Las turbinas Pelton que tienen alturas más grandes. Ahora, lógicamente, en la bibliografía que nos dan alturas, en algunos casos teóricas, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar una caída de 800 metros? No sé, pero tal vez puede haber. Entonces, lo importante es que las turbinas pueden operar con alturas de carga o alturas de caída pequeñas, medianas o grandes. Y los textos nos dan referencias sobre esas alturas, ¿no? Y en sus fotocopias ustedes pueden, cuando les dé el auxiliar o si ya les ha dado, buscar las turbinas. Hay una gráfica que nos muestra la altura de carga en función del número específico de revoluciones. Y entonces ahí podemos escoger para una altura determinada qué turbina es la más adecuada para ese caso. Y vuelvo a decir, hay lugares, hay casos en que se superponen las dos. Podría usar o una Pelton o una Francis y podría tener casi el mismo efecto. Todo eso lo vamos a aplicar luego, ¿no? Ahora estamos viendo simplemente cómo funciona, qué partes tiene y cuál es la función de esas partes importantes. Luego vamos a hablar de los criterios para seleccionar, los cálculos, ¿no? Cuál turbina es aconsejable para un caso y para el otro. Ya les he adelantado, cuando el caudal es grande, tengo que usar Francis. La altura entra en segundo plano en ese caso, ¿no? Y cuando el caudal es pequeño, tengo que usar Pelton. Entonces, ahí ya viene la limitante, ¿no? Y después hablo de la altura y combino las dos y escojo la turbina adecuada. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. Hasta aquí vamos a quedar hoy. La próxima voy a hablar de la segunda parte, que son, digamos, la parte de teoría, ¿no? Diagramas de velocidad, qué factores adimensionales tengo que considerar, cómo calculo la potencia. Una turbina, por ejemplo, no funciona con flujo radial puro a la entrada, sino a la salida, ¿sí? Si yo quiero que la turbina sea eficiente y transforme casi toda la energía que le da el fluido, tengo que diseñarla para que opere con flujo radial puro a la salida. Entonces, de todos esos detalles vamos a hablar en la siguiente clase. Por el momento quedaríamos aquí. Si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. ¿Nadie? Bien. Entonces me voy a despedir de todos. Hasta la próxima. Nos vemos.